El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La resurrección de Jesucristo es el fundamento primordial de nuestra fe. Es la verdad que la sostiene, la esperanza que la enciende y la fuerza que la proyecta hacia el mundo. Cuando la muerte parece imponerse, cuando el dolor toca la vida humana y cuando las comunidades sienten el peso de la desolación, el Evangelio vuelve a proclamar que Cristo vive. Y porque Cristo vive, la fe no es en vano, la esperanza no está perdida y la Iglesia tiene una misión viva en medio de la historia. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 6, titulada Cristo vive, tenemos esperanza. Y hoy es un día hermoso, es un día de celebración. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué hermoso el poder compartir este día con esta palabra, con esta lección titulada de esta manera. El texto bíblico que vamos a estar utilizando en este día se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 13 al 20 y versículos 51 al 58. Y el texto áureo se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 20, que lee de la siguiente manera: Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explicar por qué el evento de la resurrección ha sido considerado como baluarte y fundamento de la fe cristiana y fuerza inspiradora en los momentos álgidos entre los creyentes a través de la historia de la Iglesia. Número 2, mostrar que la resurrección de Cristo tiene dimensiones que van más allá que la sola resurrección de un cuerpo. Una vez conducimos nuestra vida inspirándonos en los principios y valores que nos legó a través de su discurso y ejemplo, estamos anunciando y proyectando al mundo que Jesucristo no es una leyenda del pasado, sino que su poder transformador continúa activo hoy. Y el tercer objetivo es afirmar esperanzas de vida en medio de los ambientes de muerte y desolación que se afirman en el mundo contemporáneo. Y el vocabulario para este día son dos. El primero es Corinto, y Corinto es una antigua ciudad griega cuyo origen se remonta al año 4 antes de Cristo y está ubicada en un estrecho istmo, ¿verdad?, de solo unos 6 kilómetros de ancho. Y para los tiempos en que se escribe el pasaje bíblico que estamos estudiando, se había convertido en una ciudad cosmopolita de contrastes que, por un lado, se le consideraba como uno de los centros de comercio más prósperos e importantes del mundo antiguo, y por otro, un centro de libertinaje y depravación moral. La segunda palabra del vocabulario es primicias y se refiere al primer fruto de la cebada y era una señal que presagiaba la próxima cosecha, y Pablo utiliza esta imagen para significar la resurrección de Cristo como señal de la resurrección de todos los creyentes. Y hoy les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 15, los versículos 13 al 20 y 51 al 58. Y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestras revistas impresas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Versículo 51. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos al Señor en esta hermosa mañana. Señor y buen Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos. Te pedimos en esta mañana que así nos dirijas a través de esta experiencia y que hables a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, con esta lección estamos abriendo a una nueva unidad que nos llama a que podamos mirar la fe cristiana no solo como una experiencia de oración, sino como una responsabilidad. Pero es una responsabilidad viva hacia la familia, hacia la comunidad. Y la lección de hoy nos recuerda que la iglesia no puede reducir su misión a un encuentro semanal cúltico de adoración. La iglesia está llamada a penetrar la vida real de la gente, a vendar las heridas de las comunidades y sobre todo a encarnar el amor, la solidaridad y la justicia como expresión concreta del Evangelio. Y en este marco que estamos trabajando, fíjense, la doctrina de la resurrección no aparece aquí como una idea abstracta, ni como un asunto, ¿verdad?, reservado única y exclusivamente para la vida en el futuro. No, mis amados hermanos, aparece como un fundamento de la fe. Y también cómo nosotros poder enfrentar las fuerzas de la muerte o las fuerzas del mal que ciertamente se manifiestan de manera constante en el mundo. Y cuando leemos la clase, el escritor de la misma sitúa este tema como el punto de partida que debemos tener para una reflexión sobre lo que es la vida familiar, sobre lo que es la vida comunitaria y también sobre lo que es la vida social. Porque cuando usted y yo creemos en el Cristo resucitado, estamos diciendo que el Cristo resucitado tiene el poder para transformarnos, de manera que usted y yo podamos valorar la vida humana, de manera también que podamos interpretar lo que es el sufrimiento, de manera que asumamos eso con una gran responsabilidad en nuestra vida. Y por eso es que esta lección de hoy nos invita a que podamos entrar al texto con mucha reverencia, pero de igual manera, mis queridos hermanos, con un corazón abierto, con una apertura. Y la lección ciertamente nos llama a que contemplemos la resurrección como esta verdad histórica, pero también una verdad teológica. Y que podamos tener una afirmación de esperanza y que lo podamos hacer, mis queridos hermanos, con este impulso nuestro. Ciertamente
tenemos que entender que a través de la muerte de Cristo y su resurrección, estamos diciendo que la muerte ciertamente no tiene la última palabra en la historia de la humanidad. Y esto lo que hace es que nos permite a usted y a mí, y de hecho nos convoca de igual manera a que podamos vivir de tal manera que lo que es la esperanza, que lo que es la dignidad y lo que es la restauración se puedan hacer visibles en el día de hoy, en medio de un mundo que usted y yo sabemos que está maltrecho, maltratado y herido por lo que es el pecado. Pero vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Mire, este capítulo 15 de Primera de Corintios ciertamente se trata de uno de los testimonios más antiguos y más importantes del Nuevo Testamento sobre lo que es la resurrección de Cristo. Y no solamente sobre la resurrección de Cristo, sino también sobre las implicaciones para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia en el día de hoy. Y fíjense que aquí Pablo está atendiendo una controversia que se estaba dando allí en Corintio, que era una controversia seria dentro, ¿verdad?, de la comunidad cristiana de allí, de esa región de Corintio. Y podemos decir que Corintio era una congregación un tanto compleja, ¿verdad? Era una congregación que estaba formada, ¿verdad?, por personas de diferentes trasfondos culturales, porque esa región de Corintio, esa área de Corintio, era un lugar donde se daba mucho lo que es el comercio y por lo tanto habían personas de diferentes culturas allí. Así que esta congregación de Corintio era multicultural, por decirlo así. De igual manera había diferentes trasfondos sociales y de igual manera intelectuales. Y en ese ambiente, fíjense qué interesante que la fe cristiana debía entonces afirmarse frente a ideas que estaban presentes, ideas que eran contrarias y que ciertamente estaban amenazando lo que es la unidad de la iglesia y la comprensión del evangelio. Así que esta es la problemática que estamos viendo allí presentes en la comunidad de Corintio. Ahora bien, la gravedad del problema era que estaban negando la resurrección de los muertos. Y en el versículo 13, Pablo entonces enfrenta esta situación de forma directa y enfrenta esto con una idea, ¿verdad?, que va trabajando en el corazón y en la mente de esta comunidad. Allí, como muy bien dijimos, se había infiltrado, por decirlo así, en algunos de los creyentes de esta comunidad esta idea, ¿verdad?, de negar la resurrección de los muertos. Y entonces vemos que Pablo empieza a hablar de esto, y Pablo está hablando de la necesidad de aceptar la resurrección de Cristo. Pero a la misma vez, mis queridos hermanos, Pablo quería afirmar en ellos que la muerte no era final para el ser humano. Y ciertamente vemos que el material de la lección nos explica que la filosofía griega, ¿verdad?, ciertamente había influido mucho en algunos de los miembros de la iglesia, y esto los llevó a pensar que el alma, pues, podría subsistir, pero que el cuerpo ciertamente estaba destinado a desaparecer definitivamente. Pero Pablo no acepta esta separación de alma y cuerpo, ya que no es compatible con lo que dice el Evangelio. Para Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Por lo tanto, no se puede sostener una parte de la fe y derrumbar otra. Porque lo que nosotros afirmamos es que ciertamente el espíritu, ¿verdad?, está presente, pero el cuerpo nuestro, una vez muramos, ese cuerpo nuestro, en el momento final, cuando suene la trompeta, ese cuerpo, no importa dónde esté o en la condición que esté, asimismo, este cuerpo sería levantado y tendría este cuerpo una transformación nueva. Es un cuerpo glorificado. Y aquí vemos que entonces Pablo no está jugando con ideas. Pablo lo que está es defendiendo
lo que es la coherencia del mensaje cristiano. Y miren lo que dice Pablo, que si Cristo verdaderamente venció la muerte, entonces su victoria no se puede limitar a una afirmación simbólica vacía. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la resurrección de Cristo inaugura una nueva realidad de Dios sobre lo que es la condición humana. En otras palabras, lo que queremos decir es que el señorío de Cristo no alcanza solamente el alma, sino la totalidad de la persona. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en el concepto griego, cuando hablamos de la totalidad de la persona, involucra la persona completa, alma, cuerpo y espíritu, la totalidad de manera entera. Ahora bien, los versículos 14 y 15 son versículos bien contundentes. Vemos a Pablo que lleva el argumento hasta sus conciencias, ¿verdad? Estas conciencias que eran bien radicales. Y Pablo le dice, si Cristo no resucitó, la predicación es vana. La fe es vana y los apóstoles que estuvieron con Jesús serían falsos testigos. Y me encanta mucho esto porque la lección lo expresa con mucha claridad, que todo el discurso de la iglesia quedaría desmontado. En otras palabras, estamos hablando de que sería una farsa que estaría sostenida por una mentira, y eso no es así. Y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a ver que el cristianismo no se levanta sobre un ideal ético aislado, ni sobre una inspiración religiosa genérica. La iglesia predica un acontecimiento real de que Dios actuó en Jesucristo y los resucitó de entre los muertos. Si la resurrección, mis amados hermanos, no ocurrió, entonces el evangelio queda vacío. Y Pablo, miren, no intenta suavizar esta verdad, es así. Y presenta esto. Porque realmente, mis queridos hermanos, la resurrección no es un adorno doctrinal, es el centro que le da la verdad, la fuerza y la autoridad a todo lo demás. Y ciertamente, sin la resurrección no hay salvación ni esperanza. Y ahí es que vemos los versículos 16 al 19, donde Pablo reafirma ese argumento y añade una dimensión soteriológica y existencial. Si Cristo no resucitó, los creyentes aún están en sus pecados. Es decir, en otras palabras, que un Cristo que permanece bajo el dominio de la muerte no iba a poder justificar ni liberar plenamente a los seres humanos. Por lo tanto, la fe no tendría esa eficacia redentora que usted y yo afirmamos. Es más, podemos decir entonces, si esto fuese así, lo que planteaban en esta idea errónea, que los que murieron en Cristo ciertamente perecieron. Y entonces la esperanza cristiana quedaría reducida a una expectativa terrenal solamente en la tierra. Y por eso es que Pablo entonces dice que si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Y esta manera de pensar ciertamente tiene un peso pastoral bien grande, porque Pablo lo que está diciendo es que la fe cristiana no se sostiene únicamente porque nos ayuda emocionalmente o porque organiza nuestra vida moral. Se sostiene porque Dios ha actuado verdaderamente en Cristo. Y la esperanza cristiana, miren, amados hermanos, atraviesa la muerte. Trasciende lo inmediato, lo visible y lo que es medible. Y por eso puede sostener a la iglesia en el sufrimiento. Por eso es que la fe cristiana, miren, ayuda a sostener a la iglesia en la persecución, en el duelo, en los momentos donde la historia, mis amados hermanos, parece cerrarse sobre sí misma. Y esto es lo que está diciendo Pablo de la fe cristiana. Es una fe cristiana que se basa en la resurrección de Cristo. Ahora bien, aquí vemos que en el versículo 20 hay un giro decisivo. Pero ahora Cristo ha resucitado. Así que después que Pablo expone todo esto y habla de, ¿verdad?, las consecuencias devastadoras que sería negar la resurrección, Pablo entonces proclama una afirmación central.
pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Y la lección identifica este versículo como uno clave, porque fíjense, marca lo que es el paso de la negación a la afirmación, de ese escenario tenebroso a la esperanza viva. Y la imagen de las primicias, pienso que es una imagen bien profunda y muy rica, porque sabemos, ¿verdad?, que las primicias son los primeros frutos, y esos primeros frutos lo que anuncian es la cosecha que va a darse. Por lo tanto, la resurrección de Cristo anuncia la consumación futura del pueblo de Dios. Porque Cristo no resucita solo para sí mismo. Resucita como el primero de una nueva humanidad. Él es el primero. Por eso es que el texto nos enseña que la victoria que en Él se manifestó no queda encerrada en una experiencia individual, sino que abre camino para todos los que son del Señor. Y teológicamente esto lo que significa es que la resurrección de Cristo es principio, es señal y es garantía. Es principio de la nueva creación. Es señal del poder irrevocable de Dios sobre la muerte y es garantía de que la historia humana no va a terminar en el sepulcro. No, mis queridos hermanos. Pastoralmente esto significa que nuestra esperanza no descansa en las posibilidades humanas, sino en un acto soberano de Dios. Y entonces vemos los versículos 51 a 53 que introducen un lenguaje, y Pablo reconoce que está entrando, ¿verdad?, en un terreno que ciertamente supera de alguna otra manera lo que es la explicación humana completa, ¿verdad? Porque Pablo menciona, no todos van a morir, pero todos van a ser transformados. Así que vemos aquí una acción de Dios que se da en la consumación y que se describe con imágenes ciertamente apocalípticas, porque es lo que presenta, y habla de una trompeta final, habla de la resurrección de los muertos, habla de una transformación de lo que es corruptible en algo incorruptible, y obviamente habla de lo que es algo que es mortal y que ahora va a ser inmortal. Y la lección, ¿verdad?, vemos que subraya que Pablo mismo se incluye en esa esperanza cuando Pablo habla en primera persona del plural. Y aquí hay una enseñanza importante, y es que la fe no va a eliminar el misterio, pero sí lo llena de confianza. Porque la muerte es un misterio, pero la fe llena ese momento de mucha esperanza y confianza. Fíjense que Pablo no pretende reducir la resurrección a una fórmula simple, ¿verdad? Más bien vemos a Pablo que está reconociendo que se trata de una obra de Dios que va a rebasar lo que es nuestra mente, lo que tenemos en nuestra, vamos a decirlo así, en nuestra formación mental. Pero tenemos que entender que la fe cristiana no depende necesariamente de que podamos explicar todo de manera clara o exhaustiva, sino de que Dios ha hablado y actuado en Cristo. Miren, hay cosas que no las vamos a entender del todo. Hay cosas que tienen que ver con la resurrección y con la muerte que son misterios y no lo vamos a poder explicar todo. Pero sí sabemos que si Dios ha hablado, Dios cumplirá. Y hemos visto que eso se ha cumplido a través de Cristo. Por lo tanto, los versículos 54 al 58 vemos que cambia el tono y se vuelve ahora un tipo de celebración. Y vemos aquí que la muerte se describe como ese último enemigo que ha sido vencido. Entonces vemos que Pablo cita y habla de una escritura, ¿verdad? Que proclama que la muerte ha sido absorbida por la victoria. Y la lección, ¿verdad?, describe esto, ¿verdad?, como un himno, como un cántico de triunfo. Y tenemos que tener claro que esto que se está dando no es un triunfo superficial, sino el anuncio de que la muerte ya no posee autoridad final sobre quienes pertenecen a Cristo. Así que si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros.
Pero entonces Pablo, hace una pregunta. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque si Pablo algo tiene claro, es que no ignora lo que es el dolor real de la muerte. Lo que está haciendo es declarando que su poder no es absoluto y que su poder, ese poder que tenía la muerte, fue rota por Cristo. ¿Verdad? Y no solamente eso, sabemos que la muerte produce duelo, pero aunque deja lágrimas, la muerte ya nos reina como soberana. Es Cristo quien gobierna sobre la muerte. Es Cristo el soberano. Es en Cristo donde la muerte ha sido vencida. Por lo tanto, en Cristo el dominio de la muerte ha sido sentenciado. Y esa victoria, ciertamente, que Pablo nos presenta, es hermosa. Y Pablo entonces concluye con una exhortación concreta. Y es la siguiente: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Por lo tanto, la resurrección no es una doctrina simplemente para contemplarla. Es una fuerza para perseverar, para servir, para trabajar. Porque Cristo ha resucitado. Y el trabajo del Señor no fue en vano. Y esa frase de Pablo, pienso que recoge de manera admirable lo que es esta lección. Es la esperanza de la resurrección. Esa esperanza de la resurrección que se proyecta hacia la vida práctica, hacia la misión, hacia el compromiso con el prójimo y con el mundo que Dios quiere restaurar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos a la resurrección como fundamento de una visión integral de la vida. La resurrección habla de restauración de esperanza, habla de recuperación de valores, de sentido para la existencia, de dignificación del ser humano. La resurrección nos habla también de afirmación de justicia y de ese llamado a transformar las estructuras de muerte por estructuras de vida. Por lo tanto, la resurrección significa también vivir en paz, aún en medio de la divergencia. También se trata de rechazar esa situación que se da en contra de los seres humanos. No, se trata de denunciar lo que es la corrupción, de actuar con responsabilidad hacia la creación que tenemos y hacia las futuras generaciones. Y ciertamente, mis queridos hermanos, esto que decimos no diluye en nada lo que es la resurrección. Porque si Cristo vive, entonces la iglesia no puede conformarse con anunciar una esperanza futura sin encarnarla hoy en el presente. Y la resurrección, mis amados hermanos, se convierte en criterio para lograr la vida, para lograrla, sí. En esa energía también para poder servir y en un fundamento para resistir todo aquello que degrada lo que es la imagen de Dios en la humanidad. Mis queridos hermanos, oramos a nuestro Señor para que Él siempre nos ayude a vivir una vida consagrada a Él, afirmando la resurrección y que la muerte no tiene la última palabra. Señor y Dios nuestro, te pedimos, Señor amado, que así nos ayudes a cada día a vivir la resurrección tuya en nuestras vidas. Ciertamente, Señor, a través de tu resurrección, tú nos garantizas la victoria sobre la muerte, en virtud de la fe que tenemos en ti. Reafirma nuestra vocación de servicio y ayúdanos a predicar con firmeza y convicción el mensaje de la resurrección y de esperanza a nuestro pueblo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.